Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una penitenciaría despiadada enclavada en lo profundo de las remotas montañas siberianas, el invierno jamás pretendía retirarse. El viento gélido aullaba implacablemente, abriéndose paso a través de las grietas de los muros de la prisión. Este lugar, como una fortaleza olvidada, parecía haber sido excavado directamente en las entrañas de la tierra. Los muros, de piedra negra, estaban cubiertos por una espesa capa de escarcha, y la niebla gélida se alzaba cada mañana, llenando el aire de una densa penumbra. Las prisiones de Siberia no eran solo un castigo para el cuerpo, sino un medio para quebrantar el alma. Fue aquí, en este lugar desolado, donde se escribieron historias de sufrimiento silencioso, relatos que el mundo exterior probablemente ignoraría para siempre. Los reclusos eran numerosos, cada uno con las cicatrices de una vida destrozada por la sociedad. Todos estaban sumidos en una existencia de sufrimiento, pero entre ellos, Irina Volkova era una figura de absoluto aislamiento. Una forma de soledad impuesta, una forma de desaparición. A los 32 años, se había convertido en un fantasma, condenada no solo por la ley, sino por una injusticia sistemática que parecía no tener fin. Acusada injustamente de un asesinato político que no había cometido, Irina había visto su vida desmoronarse. Ella, que había sido una inquebrantable activista por los derechos de las mujeres en Rusia, ahora se encontraba en un rincón remoto del mundo, silenciada. ¿Su crimen? Una voz demasiado fuerte, un compromiso demasiado visible en un país donde se suponía que mujeres como ella no debían existir en las esferas del poder. Había luchado por la justicia, por la dignidad de las mujeres, pero la represión no toleraba sus ideas. Sus opiniones, consideradas subversivas, habían alimentado los temores de las élites gobernantes, y eso fue lo que la condujo hasta allí. Tras un juicio amañado y una serie de sentencias parciales, Irina se encontró en una de las secciones más temidas de la prisión, la reservada para las presas consideradas grandes amenazas al orden establecido. El aislamiento era su única compañía. La crudeza de Siberia se reflejaba en los muros de esta prisión. El aislamiento era mucho más que una separación física de las demás prisioneras. Era una violencia psicológica que la corroía por completo. Los días transcurrían en una lenta agonía, cada uno de los cuales parecía extenderse hasta convertirse en horas interminables. El silencio era denso, opresivo. Irina había aprendido a dominarlo, a aceptarlo, pero en el fondo, aún persistía ese grito silencioso, ese anhelo de libertad, de verdad. Los recuerdos de su vida antes de la prisión, de sus apasionados discursos ante multitudes de mujeres que luchaban por la igualdad, flotaban como espejismos lejanos. Cada día era una lucha, no solo contra la soledad física, sino contra la soledad del alma. El tiempo parecía extenderse, desvanecerse, volverse una abstracción. En ese lugar, no había luz, ni calor, ni esperanza. Solo un frío que se le metía en los huesos y un dolor sordo que acechaba en su corazón. Pero justo cuando el aislamiento parecía hacerse más pesado, más insoportable, ocurrió lo inimaginable: Irina se encontró embarazada. El shock que sintió fue mucho más intenso que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. ¿Cómo era posible? Desde su llegada a prisión, había estado privada de cualquier forma de privacidad. El aislamiento impuesto en sus celdas era absoluto. Sin contacto con otras reclusas, y mucho menos con hombres. No había ninguna explicación lógica. ¿Cómo pudo haber ocurrido este embarazo en un lugar tan estrecho y vigilado? Las imágenes de las cámaras de vigilancia, que grababan cada movimiento en los pasillos y celdas, no ofrecían respuestas claras. Una noche, mientras dormía profundamente, unas figuras enmascaradas se habían infiltrado en su celda. Pero las cámaras registraron imágenes borrosas y distorsionadas. Apenas se veían rostros. Una figura, luego otra, se escabullían entre las sombras. A Irina se le encogió el corazón al verlos, hombres uniformados, pero sus rostros no aparecían por ninguna parte. ¿Quiénes eran? ¿Por qué la habían elegido? ¿Cuál era el propósito de esta intrusión nocturna? En su celda, sola con sus pensamientos, Irina se sentía atrapada. Cada noche, la pregunta la atormentaba: ¿cómo podía explicar lo sucedido? ¿Era un juego cruel de las autoridades para quebrarla aún más, o se escondía una verdad más oscura tras esta situación? El misterio se hacía más complejo a medida que repasaba cada recuerdo fragmentado,
buscando pistas en los giros y vueltas de su mente. Pero las piezas no encajaban. El aislamiento mental empezaba a pesarle tanto como la soledad física. Entonces, otra figura entró en su vida, Ekaterina Morozova. Ekaterina era una figura temida entre las reclusas. No era una prisionera cualquiera. Era una manipuladora, una estratega, una mujer cuya reputación de frialdad y poder se extendía por todos los rincones de la prisión. Se rumoreaba que podía conseguir cualquier cosa, que conocía las fallas del sistema como nadie. Una aliada, sin duda, pero una aliada peligrosa. Irina había oído su nombre en los pasillos, pero hasta entonces, nunca había tenido una interacción real con ella. Sin embargo, Ekaterina parecía haber sentido un interés especial por Irina. Un día, tras varias semanas de silencio, Ekaterina se acercó a Irina en el patio de la prisión. Soplaba un viento gélido, arrastrando la ligera nevada que caía sin cesar, pero la mirada de Ekaterina ardía con una extraña intensidad. «Sé lo que te pasa, Irina», dijo en voz baja y amenazante, mirando furtivamente a su alrededor. Irina se quedó paralizada. No sabía si debía sentirse aliviada al oír a alguien o si su desconfianza hacia Ekaterina, la manipuladora de la prisión, estaba justificada. Pero algo en la postura de la mujer, un pequeño gesto, delataba una profunda angustia, y esa fugaz fragilidad la hizo dudar. La miró fijamente a los ojos, intentando comprender si este encuentro escondía una trampa. «Las cámaras. Sé cómo las manipularon». «No fue un accidente», susurró Ekaterina con voz ronca, cabizbajo, como si temiera ser pillada en medio de una conversación. Su mirada, normalmente fría y calculadora, ahora lucía cansada, marcada por años de secretos no confesados. «Todo esto forma parte de un plan mucho mayor. Hay gente dentro del gobierno, gente poderosa, que quiere silenciarte a toda costa. El embarazo no fue casualidad. Te utilizaron». Las palabras de Ekaterina impactaron a Irina como un trueno. Nunca, en lo más profundo de su celda, imaginó que su situación alcanzaría tales proporciones. No había visto venir semejante complot. El mero hecho de que un embarazo pudiera usarse como instrumento de control, de manipulación política, la invadió de miedo. Pero al mismo tiempo, una profunda rabia despertó en su interior. ¿Quiénes eran estos monstruos que jugaban con su vida de esta manera, que usaban su cuerpo como una simple herramienta en un sórdido juego de poder? ¿Por qué? ¿Cómo habían llegado a este punto? Irina miró fijamente a Ekaterina, buscando respuestas, pero no tuvo tiempo de hacer preguntas. La mujer se acercó, susurrando una confianza que sonaba a la vez urgente y desesperada. «No eres la primera. Ha habido otras antes que tú. Ha habido mujeres, activistas como tú. Cada vez, un embarazo, una pista falsa, una forma de hacerlas desaparecer sin hacer mucho ruido. Pero tú, Irina, cometieron un error. Eres más que una víctima. Eres su peor pesadilla. Y por eso quieren destruirte». Irina no podía creer lo que oía. La magnitud de la conspiración que Ekaterina insinuaba era inimaginable. El gobierno, las autoridades, el crimen organizado. Todos unidos en una vasta conspiración para silenciar voces como la suya. Sintió una extraña tensión, una fuerza que crecía en su interior. Quizás era ira, quizás era la esperanza que creía perdida hacía tiempo. «Dices que soy más que una víctima, pero, ¿qué cambia eso? ¿Cómo puede una mujer en una prisión olvidada derrocar un sistema tan poderoso?», preguntó Irina con un tono desafiante en la voz. Ekaterina se enderezó, con los ojos brillantes de férrea determinación. «¿Por qué no estás sola, Irina? Tienes aliados, incluso aquí. Podemos hacerte oír. Pero tienes que ser astuta. Reúne pruebas. Acaba con Dmitry Sokolov. Él es quien dirige esto. Él es el artífice de esta farsa». Irina se tambaleó bajo el peso de la información, pero se recuperó. «¿Y tú, por qué me cuentas todo esto? ¿Qué te interesa?». Ekaterina pareció dudar un momento, antes de soltar en un susurro: «Porque ya he tenido suficiente. He jugado su juego, he vendido mi alma a este sistema. Pero viendo lo que te está pasando, viendo lo que este ministro y sus hombres les están haciendo a mujeres como tú, no puedo soportarlo más. Y creo que tenemos una oportunidad de detenerlos».
Un largo silencio se hizo entre ellas. Irina comprendió que lo que Ekaterina le ofrecía no era solo una alianza, sino una elección. Una elección entre someterse o luchar, una elección entre aceptar su condición de víctima o arriesgarlo todo para revelar la verdad. La verdad que aún no conocía del todo, pero que acechaba en las sombras de la prisión y el gobierno. Cuéntamelo todo, dijo Irina, con los puños apretados, decidida. Enséñame cómo derribarlos. El plan que empezaron a desarrollar era arriesgado, casi suicida, pero Irina se sentía preparada. El tiempo de aislamiento y silencio había terminado. Había que actuar. Pero sabían que se necesitarían más que palabras para tener éxito. Así que tejieron una red secreta dentro de la prisión, una red de mujeres dispuestas a arriesgar sus vidas para derribar a quienes las aplastaban. A medida que avanzaban sus discretas investigaciones, descubrieron que Dmitry Sokolov, el ministro corrupto, estaba mucho más involucrado en asuntos criminales de lo que imaginaban. Estaba vinculado a redes de tráfico de influencias, malversación de fondos e incluso manipulación genética. Sus vínculos con el crimen organizado y su deseo de controlar las voces disidentes, en particular las de mujeres políticamente comprometidas, explicaban por qué Irina había sido el blanco de la persecución. Pero la vigilancia en la prisión se volvía cada vez más opresiva. Los muros parecían cerrarse sobre ellos, cada movimiento, cada conversación vigilada. Sin embargo, aliados inesperados se unieron a su causa. Margarita Ivanova, es periodista, se convirtió en una pieza clave en su estrategia. Su habilidad para enviar mensajes codificados fuera de la prisión les permitió filtrar gradualmente información crucial sobre Sokolov y sus planes. Las revelaciones comenzaron a acumularse, pero sabían que aún quedaba lo más difícil, exponerlo todo o arriesgarse a perderlo todo. Finalmente, tras varios meses de frenética espera, miradas cruzadas en los oscuros pasillos de la prisión, códigos susurrados en las duchas o garabateados en papel higiénico, Irina y Ekaterina consiguieron lo que ya no se atrevían a esperar: una prueba tangible, irrefutable y contundente. Un vídeo clandestino, grabado por una vieja cámara de seguridad que Margarita Ivanova había logrado piratear con la ayuda de un cómplice del personal de limpieza. En este vídeo, Dmitry Sokolov, rodeado de sus hombres de confianza, aparecía con claridad. No se limitaba a dar órdenes, detallaba fríamente las cantidades, los favores intercambiados, los nombres de los altos funcionarios, los traslados de presos a centros secretos para uso privado. Peor aún, hablaba de la neutralización de las mujeres, demasiado habladoras. Ya no cabía ninguna duda, el embarazo de Irina formaba parte de un plan cuidadosamente orquestado para destrozar su imagen, silenciarla y destruir su lucha interna. Mientras veía el vídeo en la diminuta celda que compartía con otras dos mujeres, Irina sintió que el suelo se le hundía. Temblaba de ira, de miedo, pero también de una especie de euforia lúcida. La verdad estaba ahí. La tenía en la palma de la mano. ¿Pero a qué precio? Comprendió de inmediato que el vídeo era un arma, pero también un objetivo. Conservarlo la condenaría a menos que actuara con rapidez y precisión. Con la ayuda de Ekaterina, ideó un plan audaz. Gracias a la red clandestina que había estado construyendo durante meses, se activó una cadena de transmisión humana, una sucesión de presos solidarios, personal corrupto a regañadientes y contactos externos, para sacar el vídeo de la prisión. El archivo, cifrado en 3 niveles, finalmente llegó a una pequeña redacción independiente oculta en un sótano de San Petersburgo. Uno de los periodistas, exiliado a la fuerza del periodismo oficial, reconoció de inmediato la importancia del documento. Unos días después, las imágenes se difundieron en redes sociales y luego fueron retomadas por medios internacionales. Rusia se vio sacudida por un terremoto mediático sin precedentes. El nombre de Sokolov inundó las pantallas. Estallaron manifestaciones en Moscú, San Petersburgo y Kazán. Familias, estudiantes y madres de presos corearon las consignas que Irina había llevado sola durante años. Sokolov fue arrestado. Su red se derrumbó como un castillo de naipes, llevándose consigo a varios ministros, jueces y directores de prisiones. El Estado intentó silenciar el escándalo, minimizarlo, pero el daño ya estaba hecho. La verdad había estallado, brutal y descarnada, imposible de reprimir. ¿Y Irina? La liberaron, pero no ilesa. Los meses que pasó entre rejas aún se reflejaban en sus ojos. Su cuerpo llevaba las marcas invisibles de la humillación, la violación y el silencio forzado.
Había perdido parte de su inocencia, su fe en la humanidad. Sin embargo, un nuevo fuego ardía en su interior, más fuerte, más sereno, más inextinguible. Tras su liberación, vestida con un sencillo abrigo gris extra grande, fue recibida por cientos de mujeres de todo el país. Algunas habían sido sus compañeras de prisión. Otras solo la conocían por su nombre, pero veían en ella a una hermana, una luchadora, una superviviente. Irina Volkova se convirtió en un icono a pesar de sí misma, la figura de una Rusia que se negaba a ser silenciada. Fundó una organización para defender los derechos de las mujeres presas y denunciar la violencia sexual en las instituciones estatales. Fue invitada a testificar en el extranjero, pero decidió quedarse. La lucha está aquí, dijo. Su voz, antes acallada, ahora se oía incluso en los pasillos del poder. Y en cada palabra, estaba el recuerdo de las celdas frías, los gritos nocturnos y la verdad por la que había arriesgado su vida.